Ahora vamos a considerar que nosotros tenemos una transformación lineal que va de un espacio vectorial V en un espacio vectorial W. Recuerden que si ya tengo que ella es una transformación lineal, quiere decir que ambos espacios están definidos sobre un mismo campo K. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos un campo K donde están definidos estos espacios vectoriales. Entonces, vamos a suponer por un momento que los dos espacios son de dimensión finita. Digamos que la dimensión de B es igual a n y digamos que la dimensión de W es igual a m. O sea, lo que necesito es que sean finitos. Ahora, lo que quiero que veamos es lo que en un caso particular del teorema que vamos a enunciar a continuación y vamos a tomar el caso particular en que B, digamos, tiene dimensión 2 y que W, digamos, tiene otra dimensión. No tienen que ser iguales, así que vamos a tomar la dimensión de B igual a 2 y la dimensión de W igual a 3. ¿Okay? Si es así, quiere decir que nosotros podríamos tomar una base de B, pongámosle así, digamos que B sub 1, B sub 2, que sería una base de B, y tomemos también una base de W, una base de este espacio. Digamos que lo llamamos así, W sub 1, W sub 2, W sub 3. Tengo eso, ¿ok? Entonces hay algo particular. Si nosotros tomamos un vector cualquiera que esté en V, él se puede escribir como combinación lineal de su base. ¿Sí? Eso siempre va a ser así. En particular, V sub 1, yo lo voy, como es un elemento que está en la base de V, es un elemento que está en V, entonces nosotros podremos escribir esos elementos como combinación lineal. Bueno, vamos a escribir un elemento cualquiera, V. Un elemento cualquiera que esté en V lo podría escribir, qué sé yo, como x1 por V sub 1 más x2 por V sub 2. ¿Está claro eso? Eso no hay ningún problema porque es sencillamente la definición de base. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros calculamos este T de V, esta imagen pertenece a W, ¿sí? Como es un elemento que está en W y esta es una base de W, significaría para nosotros que ese T de V se debe poder escribir como una combinación lineal también de estos vectores, o sea, escribir alfa 1 por W sub 1 más alfa 2 por W sub 2 más alfa 3 por W sub 3, ¿sí? Entonces vamos a colocar. Eso siempre va a ser verdad. Entonces, si nosotros calculamos, por decir algo, la imagen de este elemento que está en V, pero que es el elemento básico, un elemento de la base, entonces nosotros este elemento obviamente va a pertenecer a W. Y entonces voy a poder escribir una combinación lineal de estos vectores. Aquí lo vamos a escribir de esta manera. Vamos a escribir alfa 1, ¿ya? Pero le vamos a colocar un segundo 1 para asociarlo con este elemento que está aquí. ¿Ok? Como esta es la imagen de B sub 1, yo le voy a colocar aquí asociado con B sub 1. ¿Ya? Y eso estaría multiplicado, sería ese escalar por W sub 1. Más alfa 2, 1. Recuerden que este 1 es solamente porque es el elemento de la combinación lineal de este elemento. Entonces sería por W sub 2 más alfa 3, 1 por W sub 3. ¿Sí? Igual. Igual lo podemos hacer con el otro elemento. ¿Bien? O sea, con el otro elemento de la base. Digamos que T de B sub 2 también va a ser un elemento que está en W. Entonces lo voy a escribir como alfa 1, 2 por W sub 1 más alfa 2, 2 por W sub 2 más alfa 3, 2 por W sub 3. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es colocar aquí este 2, este segundo coeficiente solamente me indica que son los escalares asociados a la combinación lineal de B sub 2. ¿Está claro hasta allí? O sea, todo está bien hasta allá. Entonces, cuando nosotros tenemos un vector B que pertenece al dominio, como era este que está aquí, pues dijimos que ese B yo lo puedo escribir como x1 por B sub 1
más x2 por b sub 2, ¿sí? En principio, si se fijan, eso significaría que las coordenadas de ese vector b con respecto a la base de b son iguales a ¿quién? ¿Quiénes serían las coordenadas de este vector con respecto a esta base? X1 y X2. Sería el vector formado por X1, X2. Muy bien, ¿ok? Entonces, vamos a hallar esa imagen que teníamos aquí. Vamos a hallar T de B, ¿ya? La imagen de ese vector a través de T, pues sería justamente la imagen de esto que tenemos acá, ¿ya? Ahora, T para nosotros es una transformación lineal. Significaría que ella es lineal y homogénea. Estos que están aquí, estamos suponiendo que X1 y X2 son escalares, ¿no? Entonces, esto sería igual a escribir X1 por la imagen del vector 1 más X2 por la imagen del vector 2. Bien, eso es lo que tenemos. Ahora, estos nosotros los tenemos escritos como una combinación lineal. Este que está aquí lo tengo expresado acá, ¿sí? Y este otro que está, este otro vector que está acá, tengo esta expresión que tengo aquí, ¿sí? Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar en esa suma. Eso significaría para nosotros que T de B va a ser igual a X1 por T de la imagen, que sería alfa 1,1 por W sub 1, más alfa 2,1 por W sub 2, más alfa 3,1 por W sub 3, ¿sí? Y aquí sería X2 por esta otra combinación lineal que sería esta, ¿no? Más alfa 3,2 multiplicada por W sub 3, ¿ok? Eso tenemos. Acordémonos que estos son escalares. Y este es un escalar multiplicado por una suma. Nosotros sabemos que como estos son todos elementos, estamos aquí haciendo operaciones en el espacio vectorial W, pues entonces eso significa que nosotros vamos a poder decir, esto sería X1 multiplicado por alfa 1,1 por W sub 1 y así sucesivamente vamos a hacer multiplicación por cada uno de los sumandos. Entonces sería X1 por alfa 2,1 W2 más X1 por alfa 3,1 W3 más X2 alfa 2 W1 más X2 por alfa 2,2 W2 más X2 alfa 3,2 por W sub 3. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a unir. Aquí yo tengo, fíjese que este término tiene a W sub 1 y también lo tiene a este. Este que está aquí tiene W sub 2 y también este. Y finalmente este y este tienen W sub 3. Así que yo puedo utilizar las propiedades de asociatividad y conmutatividad para obtener ¿qué obtendríamos? Que la imagen de este vector, entonces lo podría escribir aquí. Alfa 1, X1, alfa 1, 1 son escalares, más X2, alfa 1, 2, perdón, alfa 2, X2. X2, alfa 1, 2 son escalares. Toda la suma de esos escalares va a ser multiplicado por W sub 1. Más, hacemos los de W sub 2, sería X1, alfa 2, 1, más este que sería X2, alfa 2, 2 por W sub 2. Y finalmente sería X1, alfa 3, 1, más X2, alfa 3, 2. Bien, todo eso por W sub 3. En definitiva, ¿qué es lo que en principio estoy haciendo? Lo que estamos haciendo es, si lo vemos de forma general, nosotros comenzamos aquí, iniciamos escribiendo la imagen de, perdón, aquí. Nosotros teníamos B como una combinación lineal de vectores. Cuando tenemos B, perdón, los puedes escribir como una combinación lineal de elementos de la base. Y cuando nosotros hallamos
la imagen de ese vector, aquí lo que estamos haciendo es escribir esa imagen como combinación lineal de elementos de W sub 2, pero donde aparecen los escalares que aparecen en esta combinación lineal. Bien, ahora, si nosotros tenemos eso, hay algo en particular. ¿Quiénes serían, una vez que yo lo tengo escrito así, quién sería, según esto, las coordenadas del vector T de B con respecto, por supuesto que es a la base de W? ¿Cuáles serían las coordenadas? En este caso sería x1, alfa 1, 1 más x2 por alfa 1, 2, ¿sí? Que sería el coeficiente de W sub 1. Aquí sería x1, alfa 2, 1 más x2, alfa 2, 2. Y al final sería x1, alfa 3, 1 más x2, alfa 3, 2. Bien. Entonces, de hecho, aquí siempre aparece, en cada una de las entradas aparece x1, x2, en todos como suma, ¿sí? Todos aparecen allí. Entonces, si se fijan, esto que está aquí yo lo podría escribir aquí como una matriz que va a estar multiplicada por x1, x2. ¿Ya? ¿Cuál sería esa matriz? Vamos a ver. Alguien que me ayude. Como aquí aparece x1 alfa 1, 1 más x2 alfa 1, 2, pues se supone que para que yo pueda obtener este vector, al multiplicar esta matriz por esto, aquí debería estar alfa 1, 1 y alfa 1. Y alfa 1, 2, porque al multiplicar este por este vector, pues voy a obtener exactamente este. Muy bien, ¿sí? Igual, aquí para obtener este debería ser multiplicar alfa 2, 1, alfa 2, 2, multiplicar este por este vector, obtendría este. Y aquí sería alfa 3, 1 y aquí sería alfa 3, 2. Bien, ahora, si nos fijamos, ¿esto quién sería? Esto sería, bueno, esta matriz que sería alfa 1, 1, alfa 1, 2, alfa 2, 1, alfa 2, 2, alfa 3, 1 y alfa 3, 2. Aquí sería, ¿quién era x1, x1, x2? Las coordenadas de B con respecto a la base de B. Entonces sería esa matriz por las coordenadas del vector B con respecto a la base de B. ¿Ya? Entonces, estoy obteniendo aquí que las coordenadas de la imagen con respecto a la base del codominio va a ser igual a esta matriz, que la voy a copiar, por las coordenadas del vector B con respecto a la base del dominio. ¿Ok? Entonces, a esta matriz que se forma aquí, a esta matriz nosotros la llamamos la representación matricial de T en función de las bases. ¿De qué base? De la base de las bases que nos están dando, la base BB con respecto, que sería la base del dominio, y con la base B sub W, que sería una base del codominio. Aquí tenemos que tener claro algo. O sea, esta es se llama una representación matricial de la transformación lineal, porque si yo cambio las bases, ya la representación no tendría que ser la misma, no tendría que ser la misma base. Y como todos aquí están involucradas las coordenadas de los vectores, entonces significa que si tomo incluso la misma base, pero la ordeno de otra forma, aquí la representación matricial sería diferente. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta allí? Ok, entonces nos interesaría saber si yo tengo una transformación lineal y tengo las bases, en general, ¿cómo voy a formar la matriz, no? Entonces, la matriz, fíjense que estaban como alfa 1, 1, alfa 2, 1, alfa 3, 1, alfa 2, estos alfas que aparecen aquí. ¿De dónde salieron los alfas? Estos alfas que nosotros tenemos aquí son los que aparecen en esta representación, ¿ok? ¿Quiénes eran los alfa 1, 1?
alfa 2, 1, alfa 3, 1, es cuando escribimos el vector v sub 1 como combinación lineal de los elementos de W. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí sería alfa 1, 1, alfa 2, 1, alfa 3, 1, que eso serían justamente las que aparecen aquí como columnas. O sea, que si nos fijamos, esto en realidad correspondería, según eso, correspondería a las coordenadas de la imagen de T de V sub 1 con respecto a la base de W. ¿Sí? Y ¿quiénes eran los otros? Pues justamente las coordenadas de T de V sub 2 con respecto a la misma base, correspondería a la otra columna. Entonces, esta otra columna correspondería a las coordenadas de la imagen, ¿sí?, de la otra. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Okay. O sea, eso es solamente la presentación de lo que va a ser el teorema, pero con dimensiones pequeñas. O sea, en V coloqué dimensión N, dimensión 2 y en el conjunto de codominio coloqué dimensión 3. ¿Ok? En general no tiene que ocurrir que los espacios tengan la misma dimensión. ¿Ok? Entonces, en general, la representación matricial, si nosotros tenemos V y U, 2K espacios vectoriales, lo que sí vamos a pedir es que sean de dimensión finita y tenemos, por decir algo, la dimensión de V, decimos que es N, la dimensión de U, M. No tienen que ser iguales, pero tampoco tienen por qué ser diferentes, o sea, es en general. Entonces, si nosotros tenemos una transformación lineal que va de T en V, consideramos una base en V, consideramos una base en U, entonces ya sabemos que podemos cualquier vector que está en V escribirlo como representación lineal de lo que está aquí. O sea, lo que está aquí es exactamente lo que hice para el caso particular de n igual a 2 y m igual a 3. ¿Ok? Entonces, eso significa para nosotros entonces que las coordenadas del vector V son con respecto a la primera base, la base del dominio, pues son x1, x2 hasta xn, ¿ok? Y también sabemos que podemos escribir la imagen de cualquier vector que pertenece a esa base como combinación lineal de los elementos de la base del codominio, ¿ok? Y aquí, como hice allá, sería lo mismo. O sea, ¿cómo se fijan? ¿Cómo es la combinación lineal? Bueno, aquí lo llamé A sub 1j, A sub 2j. O sea, este me indica que serían los coeficientes con respecto a U sub 1, coeficiente A sub 2 sería coeficiente de U sub 2 y así sucesivamente. A sub m, coeficiente de U sub m, y el j, que aquí se permanece fijo, significa que está relacionado con el vector v sub j. Y en general yo lo podría escribir como combinatoria de esta forma, donde el j es un número que estaría fijo en esa suma. Bien. Entonces, nosotros sabemos, entonces eso significa que las coordenadas de cada uno de estos vectores serían los coeficientes que aparecen en esta combinación lineal. Bien, ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Lo mismo que hicimos allá, como la imagen de un vector cualquiera sería ya la imagen de esto, pero T es una transformación lineal, obtenemos esta igualdad. Y aquí lo que vamos a hacer es reemplazar los T de V sub I en esa combinación lineal. Entonces nos quedaría escribir XJ por cada una de las combinaciones lineales que están dadas, como hemos expresado a la imagen del vector V sub J. Y haciendo las combinaciones, utilizando propiedades asociativas, conmutativa y distributiva, podemos obtener entonces que este T de V lo puedo escribir como una combinación lineal de los vectores U sub I, en este caso, que se corresponderían a los elementos de la base de V sub 2. ¿Sí? Y entonces eso significaría que cada una de estas sumas correspondería a cada una de las entradas de las coordenadas de esa imagen con respecto a esa base del codominio, ¿sí? Y como hicimos antes, esa matriz pues sería exactamente escribir, esta matriz sería exactamente escribir la matriz de los coeficientes por las coordenadas del vector V. Bien,
que sería como lo escribí en el caso particular en n igual a 2 y m igual a 3. Pues la idea es justamente ver cómo es el movimiento y entenderlo. ¿Ok? Y ya sabemos que esa matriz se formaría así. ¿Quiénes son los que aparecen en esta matriz? Serían justamente la columna estaría formada por las coordenadas de t de b sub 1, las coordenadas de t de b sub 2 y así sucesivamente con respecto a la base que pertenece al codominio. Hay relación con las matrices de cambio de base, sí, solo que aquí no va a haber ninguna confusión en quién debe ser aquí, porque como aquí son las imágenes, pues ahí no hay duda que tienen que ser las coordenadas de esas imágenes con respecto a la base que pertenece a ese espacio. Bueno, a esa matriz se le representa usualmente así, ¿sí? Igual como hacíamos, solo que aquí era B sub 1, B sub 2, quiere decir que esta es la base en el dominio y esta es la base en el codominio. Por esa razón, cuando hablamos de matriz cambio de base, yo prefiero utilizar esta notación que es similar a esta. ¿Okay? Esta es la que aparece en el dominio y esta la que aparece en el codominio. Y eso se llama matriz de la transformación lineal con respecto a esas bases o matriz asociada a la transformación lineal con respecto a la base B1, B2 o representación matricial de la transformación lineal, pero siempre sujeta a la base B1, B2. En algunas partes aparece, dada una transformación lineal cualquiera, hallar su representación matricial. ¿Sí? Si no nos están dando la base, no nos dicen quién es la base, entonces usualmente lo que hacen es suponer que esas bases son las bases canónicas. Pero ya sabemos que si no colocamos las bases canónicas en el mismo orden de otra persona, la representación matricial podría ser diferente. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Qué bien. Ok. Ejemplo. Vamos a tomar este ejemplo. ¿Okay? Tenemos una transformación lineal que va de todos los polinomios de grado menor o igual que 2 en R2, está definida de esta manera y vamos a considerar dos bases y vamos a hallar la representación matricial con respecto a esas dos bases. ¿Okay? Vamos a colocarlo aquí. Voy a colocarlo acá. Para que la podamos resolver. ¿Ok? Entonces, ¿sí se ve? Ok. Entonces, si nosotros tenemos esa representación matricial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, según lo que decíamos arriba, pues, ¿cómo está formada la matriz, la representación matricial de T con respecto a B1, B2? Según lo que decíamos, aquí yo voy a formar una base, una matriz donde aquí vamos a tener las coordenadas de cada una de las imágenes de la base, ¿ok? De lo que en este caso sería de 1 más x cuadrado, ¿sí? Con respecto a qué base, a B2. Las coordenadas del vector 1 más x con respecto a la base B2 y entre las coordenadas de 1 con respecto a la base B2. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces necesitamos, como yo para formar esa matriz lo que necesito son esas coordenadas, pues eso es lo que vamos a buscar, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿quién sería la imagen de 1 más x cuadrado? Que sería este valor que tenemos aquí. Sería ya la imagen de este vector a través de la transformación lineal. ¿Qué dice la transformación lineal? Bueno, que la imagen de un vector va a ser un par ordenado, donde aquí la primera componente sería el coeficiente de x cuadrado menos el coeficiente de x. El coeficiente de x cuadrado aquí es 1 menos el coeficiente de x que sería 1. ¿Sí? Y en la segunda dice que debería ser el término independiente, que en este caso es 1, más 2 veces
el coeficiente de X, en este caso por 1, ¿ya? O sea que esto sería el vector 0, 0, 3, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a hallar también la imagen del vector 1 más X. Volvemos, la definición sería el coeficiente de X cuadrado, en este caso sería 0, menos el coeficiente de X, que es 1. El otro sería el término independiente, que aquí sería 1, más 2 veces el coeficiente de X, que sería 1. O sea que sería el vector menos 1, 3. ¿Sí? Y finalmente, ¿cuál sería la imagen del vector 1? Sería nuevamente el coeficiente de X cuadrado, que sería 0, menos el coeficiente de X, que sería 0. 1 por, sería el coeficiente, el término independiente, que en este caso es 1, más 2 veces el coeficiente de X, que en este caso sería 0. Entonces esto sería el vector 0, 1. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Tenemos esas tres imágenes. ¿Cuál sería el siguiente paso? Representar estos tres vectores como combinación lineal de la base B2. O sea, ¿qué deberíamos nosotros hacer? Deberíamos escribir el vector 3, vamos a colocarlo aquí, el vector 3, 0, perdón, 0, 3. 0,3 necesito escribirlo como una combinación lineal de esta base. O sea, escribirlo como menos 1, esta combinación lineal más beta por el vector 0,1. ¿Sí? En este caso es fácil saber quién es alfa y quién es beta, ¿no? ¿Quién sería alfa? 0 por el vector menos 1, 1 más beta, que debería ser 3 por el vector 0, 1. Si es así, debería ser así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, también deberíamos escribir el vector este, que sería menos 1, 3. Deberíamos escribirlo como combinación lineal de estos que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cómo nos da eso? ¿Ok? Y finalmente deberíamos escribir el vector 0, 1 como esa otra combinación lineal, ¿no? Que en este caso es elemental, ¿no? Alfa debería ser 0 por el vector menos 1, 1, más beta, que indudablemente tiene que ser 1 por 0, 1. Y esta combinación, ¿cómo debería ser? 1, 2. 1 por menos 1, 1, más 2 por 0. 1, 2 me dijo, 0, 1. Bueno, aquí me daría menos 1, me daría el menos 1, y aquí sería 1 más 2, 3, sí. En general no es que tengo que verlas así al ojo por ciento, como este caso, pero en general se formarían tres sistemas de ecuaciones que podríamos resolver de una sola vez, ¿ok? Pero en este caso, entonces, la representación matricial con respecto a esas bases B1, B2, entonces, ¿quién va a ser la matriz? Las coordenadas de este primer vector con respecto a la base, ¿cuáles son? 0, 3. Los coeficientes son 0, 3, así que la primera columna de la matriz debería ser 0, 3. Los coeficientes del segundo vector, que sería 1, 2, y los coeficientes del tercer vector, que sería 0, 1. ¿Sí? Entonces esa es la representación matricial de esa transformación lineal con respecto a las bases que me están dando. ¿Alguna pregunta?